Buenos días. Bueno, hoy vamos a iniciar la última clase del Nuevo Testamento. Vamos a ver las tres últimas cartas, probablemente las tres últimas cartas que se escribieron en el Nuevo Testamento, y es lo único que nos falta de ver. Ya hemos visto desde el 2021 todos los evangelios, los hechos, la vida de Pablo, todas las cartas de Pablo, el Apocalipsis, es lo último que vimos, y ahora estamos viendo las últimas cartas católicas. Voy a compartir pantalla para iniciar nuestra clase. Muy bien. Vamos a... Muy bien. Vamos a iniciar con la oración que siempre nos caracteriza. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a iniciar entonces o a terminar con nuestras cartas católicas. Nosotros, hoy yo voy a dar la primera y segunda de Pedro y la carta de Judas, pero vamos a hacer un breve repaso, ¿no? ¿Qué bibliografía he estado utilizando? Lo fundamental que yo usé fue la introducción a las Sagradas Escrituras de Luis Heriberto Rivas, un sacerdote, biblista, trabajaba en Buenos Aires, falleció el año pasado a una avanzada edad, debemos decir, y tuvimos el privilegio de hacer un retiro con él y la verdad, una maravilla de persona. Yo tengo 2 libros de él, muy clarito, lo aconsejo y se consigue. Así que si pueden ir a las bibliotecas, a Ágape o a San Pablo, etc., pueden preguntar por él. También nos guiamos, o me guié por Enigmas de la Biblia 7, cuál es el último libro de la Biblia, se refiere a la segunda de Pedro, de Ariel Álvarez Valdés y del mismo Ariel Álvarez, Nuevos Enigmas de la Biblia 1 y 3, que se refiere a la carta de Judas. Y además libretos de parresía, cartas apostólicas, el que lo tenga. Algunos conceptos importantes antes de empezar esto, porque se han mencionado muchísimo a lo largo de nuestros cursos, y bueno, para aclarar. El concepto de pseudonimia o pseudoepigrafía. Pseudo quiere decir ficción, falso. Nimia es nombre y epígrafe escritura. Es la costumbre muy común en la antigüedad. Cuando alguien componía una obra, la atribuía después a algún personaje importante, ya fallecido, o sea, Moisés, Enoc, un personaje antiquísimo, o en el caso de las cartas estas, a Pedro, a Pablo, etcétera, como si fuera él quien la escribe, a fin de darle mayor autoridad. Aparte, era un honor para este personaje al cual se atribuía el nombre por parte del autor. O sea, él lo consideraba como un honor hacia esta persona que le daba el nombre, ¿no? Muchas cartas de Platón fueron escritas por sus discípulos. El Pentateuco, por ejemplo, es atribuido a Moisés, aunque se escribió mucho después. Los Salmos a David,
los libros sapienciales a Salomón, aunque hay algunos que son del siglo II o primero antes de Cristo. Varias cartas de Pablo, ya vimos que de todas las cartas de Pablo son 7 auténticas y las otras son atribuidas a sus discípulos. Y un libro que se llama El Apocalipsis de Enoc, y Enoc es un personaje que se menciona en Génesis 5, 21-23, como uno de los patriarcas antediluvianos, que dice que Enoc no murió porque Dios se lo llevó, pueden leer el texto. Entonces Enoc era un personaje mitológico importantísimo, un santo. Entonces algún escritor judío en el siglo II le atribuye esta obra a este Enoc, que ya obviamente no existía. Ahora vamos a recordar lo que vimos en clases pasadas, algunos conceptos anteriores. Las cartas católicas. Católico quiere decir universal. Las cartas católicas son 7. El Apocalipsis está acá colado, no le vamos a prestar atención. La epístola de Santiago, la primera y segunda de Pedro, esto es lo que vamos a ver nosotros. La de Santiago ya lo desarrolló en la clase anterior Luis. Primera, segunda y tercera de San Juan la desarrolló hace un par de años Amanda cuando vimos el Evangelio de Juan. Y la epístola de Judas, que también la vamos a ver hoy. ¿Saben por qué se llaman católicas? Católicas quiere decir universal, quiere decir que según, digamos, lo que aparenta el título, o sea, agrupado estas cartas, han sido dirigidas a toda la Iglesia Universal, pero en realidad no es tan así. La primera de Pedro se dirige a algunas comunidades, la primera, segunda y tercera de San Juan también tienen destinatarios, pero las otras son sí universales. Bueno, vamos a hacer un pequeñito repaso en la carta de Santiago para los que no han podido asistir o ver la clase de Luis. Santiago, en realidad el nombre es Jacob o Jacobo, en lo cual en griego se transforma Jacob, y en inglés Saint Jacob, lo cual nos deriva en el castellano Santiago. Por eso en nuestras Biblias dicen Santiago, cuando en realidad el nombre original es Jacobo. Santiago, hay varios Santiagos en el Antiguo Testamento. Está el Zebedeo, el hermano de Juan, pero este Santiago se menciona en Hechos, capítulo 12, 17, cuando Pedro le dice, cuando sale de prisión, dice, avísenle a Santiago. No es el Zebedeo, porque el Zebedeo ya había sido martirizado por Herodes, un hijo del Herodes de la época de Jesús, y esto está narrado un poquito antes, en el mismo capítulo, pero en versículos 1 y 2. Y es el mismo Santiago de las cartas de Pablo. Ahí Pablo lo menciona muchísimo. Y este Santiago es un dirigente de Jerusalén, pariente de Jesús. Se lo menciona en Marcos 6:3. Y después de la muerte de Jesús con María, cuando ellos seguramente se enteran de la resurrección de Jesús por fuentes que no sabemos, probablemente Jesús se les apareció, van a Santiago, se unen a la comunidad y ahí reciben el Espíritu Santo, y toda la familia de Jesús se transforman en dirigentes y misioneros de la palabra de Jesús. Judas, el Judas de nuestra carta, sería, digamos, una de estos personajes, ya vamos a ver, ¿no? La carta de Santiago, un pequeño repaso nomás, ¿no? Se escribe como respuesta a una mala interpretación de las cartas de Pablo. Dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te voy a mostrar mi fe. Porque algunos cristianos ya de un tiempo después habían pensado que Pablo quería decir de que, bueno, que la fe sola bastaba, y no, Santiago dice, no, no es así, fe y obras, y que las obras demuestran la fe que se tiene.
Y además hay algo interesante para todos los catequistas, porque en esta carta está la justificación del sacramento de la unción de los enfermos. Así que hay que leerla, es interesante, es una hermosísima carta. Se menciona poco el nombre de Jesús, por eso algunos dicen que es muy judía, pero es una carta muy bonita y hay que leerla. Pero vamos a las nuestras, a las que nos toca hoy, que es la primera de Pedro para empezar, y vamos a ver la cuestión del autor. En capítulo 1, versículos 1 y 12, el autor se presenta como Pedro, apóstol de Jesucristo, a los que viven como extranjeros en la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ven que les decía que esta carta en particular tiene sí unas iglesias muy definidas: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, con la acción santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, a vosotros gracia y paz abundantes. Este es el saludo, hermosísimo, una oración muy bonita. Y al final se despide diciendo, el capítulo 5, les escribo estas breves letras por medio de Silvano, a quien considero un hermano fiel, para aconsejarlos y asegurarles que esa es la verdadera gracia de Dios. Manténganse en ella. Los saluda la comunidad de elegidos de Babilonia y también Marcos, mi hijo. Salúdense mutuamente con el beso fraterno. Paz a todos ustedes, los que están unidos a Cristo. Silvano, según recuerdan ustedes, era un fiel compañero de Pablo y sería el secretario que quizá escribió de puño y letra esta carta. Y también menciona a Marcos, que según la tradición ha sido el acompañante de Pedro. Por eso la tradición antigua se le atribuyó a San Pedro sin dudas. Eusebio de Cesarea dice, falleció en el 339. De Marcos hace mención Pedro en su primera carta. Dicen que ésta la compuso en la misma Roma y que él mismo lo da a entender en ella al llamar a dicha ciudad metafóricamente Babilonia. Sí, porque en la despedida dice que les escribe desde Babilonia, o sea, Roma. Ya sabemos por el Apocalipsis que Babilonia es Roma para los primeros cristianos, ¿no? Según esta hipótesis, que todavía hay algunos biblistas que la defienden, el autor es Pedro, anciano y prisionero en Roma, que la escribió antes del año 64, 67, dicen otros, pero más bien en el 64, fecha en que la tradición atribuye su muerte, la muerte de Pedro, ¿no?, a los cristianos que sufrían la persecución de Nerón. Pero, hoy en día, a raíz de los nuevos descubrimientos exegéticos, han surgido algunas objeciones a esto. Esta hipótesis ha sido cuestionada por un análisis más detallado, porque dicen, el lenguaje y estilos de la carta corresponden más a un judeo cristiano helenista, o sea, nacido fuera de Palestina, con lengua materna griega. Hay una cosa, ¿no? Pablo no escribió cartas porque él tenía muchísimos problemas de visión y siempre tuvo que recurrir a un secretario que las escribiera por él. Pero él las dictaba. Por eso, las 7 cartas que llamamos auténticas de Pablo, las consideramos como si las hubiera escrito el mismo Pablo, aunque bueno, la mano que escribió la carta fue otra, pero Pablo las dictó. En este caso, algunos dicen, bueno, a lo mejor Pedro dictó la carta y la escribió un helenista, pero se hubieran filtrado arameísmos, pensamientos propios de un pescador nacido en Galilea
con lengua materna aramea y que leyó la Biblia en hebreo. Mientras que acá, cada vez que cita el Antiguo Testamento, lo cita en su versión de los 70. Y además hay un temita acá que está dirigida a las comunidades evangelizadas por Pablo. Nosotros sabemos, por la tradición, que Pedro y Pablo murieron juntos en Roma, o sea, prácticamente al mismo tiempo. Pedro, en vida de Pablo, ¿qué hace mandándole una carta a las comunidades evangelizadas por Pablo? Medio como que hace un ruido, ¿no? Fíjense, estas comunidades, Bitinia, Asia, Galacia, Ponto y Capadocia, fueron evangelizadas por Pablo, no por Pedro. Entonces, todos estos temas nos hacen hoy a los biblistas decir, no, es capaz que no sea de Pedro. Además, la persecución de Nerón fue solo en Roma, no en esta zona del Asia Menor. En esta zona del Asia Menor se desató sí una persecución, pero no en la época de Nerón, sino en la época de Domiciano, cuando se escribió el Apocalipsis. Y la primera de Pedro 4:12 sugiere una persecución en esta zona que surgió de repente, lo cual se entiende más en el marco de la persecución de Domiciano, como les decía recién, año 95. ¿Ven? Este versículo dice, queridos, no se extrañen del incendio que ha estallado contra ustedes. Y sigue dándoles esperanzas a estas personas. Entonces la carta sería de un autor desconocido, perteneciente al círculo de Pedro, judeocristiano, porque toma el nombre de Pedro, ¿no? O sea, es un discípulo de Pedro, judeocristiano helenista, que pretende llevar una palabra de aliento a otros fieles que están en esa zona a mitad de la década del 90, bajo la persecución de Domiciano, y escribe desde Roma. ¿Cuál es el estilo de la carta? La carta tiene un marcado acento bautismal. Fíjense, bendito sea el Dios, esto es una oración, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha reengendrado a una esperanza viva, a quienes el poder de Dios, por medio de la fe, protege para la salvación, dispuesta ya a ser revelada en el último momento. Y sigue. He tomado algunos fragmentos nomás. Pues para esto habéis sido llamados, ya que también Cristo sufrió por vosotros, dejándoles ejemplos para que sigan sus huellas. Eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Sugiere que son creyentes cristianos venidos del paganismo. Para ustedes, acá están las citas bíblicas si después quieren dejarlas en sus Biblias. Para ustedes todo esto es símbolo del bautismo que ahora los salva, que no consiste, que ahora los salva, ¿ven? Ahora les voy a decir por qué estoy haciendo hincapié en estas palabritas, que no consiste en lavar la suciedad del cuerpo, sino en el compromiso con Dios de una conciencia limpia por la resurrección de Jesucristo, 3:21. Además, los lectores, les dice la carta, deben considerar la altísima dignidad a que han llegado por medio del bautismo, y para eso recurre a textos del Antiguo Testamento. Miren, en estas tres cartas, la primera y segunda de Pedro, en la de Judas, es impresionante el manejo que tienen estos autores del Antiguo Testamento. En muy breve, digamos, son breves los textos y sin embargo recurren muchísimo al Antiguo Testamento. Y también importante en esta carta está incluida la proclamación de la condición sacerdotal de todo el pueblo cristiano, que eso es algo que a veces nosotros los laicos perdemos de vista,
pensamos que los sacerdotes son solamente los curas, no. Todos tenemos la condición sacerdotal. Y aquí cito entonces dos textos que dicen algo de esto. Acercándoos a él, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida, preciosa ante Dios. También vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Y miren esto, para ustedes que son linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz, ustedes que en un tiempo no eran pueblo y que ahora son el pueblo de Dios. Tened en medio de los gentiles. Bueno, esta dignidad trae la exigencia de una conducta ejemplar. Tengan en medio de los gentiles una conducta ejemplar, a fin de que en lo mismo que los calumnian como malhechores, a la vista de vuestras buenas obras den gloria a Dios en el día de la visita. Esto tiene un poquito un olor a Apocalipsis. ¿Se acuerdan de la clase anterior que yo les hablaba de que cuando habla de que la iglesia se va al desierto es como un guiño a los fieles que se oculten? Bueno, acá Pedro, ¿qué les dice? Tengan una conducta ejemplar porque los están persiguiendo. Entonces, si tienen una conducta ejemplar, los que los calumnian, bueno, no van a tener excusas. No sabemos si dio resultado el consejo, porque la verdad que el pueblo cristiano en los primeros 200, 300 años fue perseguido y martirizado sin demasiadas excusas, pero bueno, este es el consejo de este dirigente, ¿no? A los fieles. Y termina con una exhortación dirigida a presbíteros y fieles, y al final le dice a los ancianos, les ruego como colega, testigo de la pasión de Cristo, como reafirmando que es Pedro, apacienten el rebaño que Dios les ha confiado, y a los jóvenes sométanse a los ancianos. Hay muchas exhortaciones a que se sometan a las autoridades en esta carta. Conclusión. La carta de Pedro está inspirada, es lo que algunos biblistas sugieren, en una liturgia bautismal. Le escribió un dirigente de tercera generación desde Roma, usando el nombre de Pedro para alentar a las comunidades del Asia Menor que estaban sufriendo persecución por parte de Domiciano. Les aconseja paciencia, fortaleza y someterse a las autoridades establecidas a fin de dar ejemplo de su fe. Esta es la carta de Pedro. Ahora vamos a ver otro tema como introducción a lo que vamos a seguir viendo, que es la gnosis. El gnosticismo fue un movimiento en el que se unían contenidos judeocristianos y neoplatónicos, o sea, de Platón. Los cristianos, los judíos, pensaban que el cuerpo y el alma eran una unidad y que cuando la persona moría se iba a dormir al Sheol, cuando después del concepto de la resurrección pensaban que todo, alma y cuerpo, iban a ser resucitados. Platón no, Platón tenía un concepto diferente. Él decía que el cuerpo era la cárcel del alma y separaba entre cuerpo y espíritu, y decía que la materia era mala y el espíritu era bueno. Y entonces el gnosticismo como que toma algunos contenidos cristianos y otros platónicos y arma su propia filosofía de vida. No se presentan como una fe, sino ellos pensaban que lo importante era el conocimiento. Y los que tenían el conocimiento, o sea, la gnosis de la única y suprema verdad, eran los que se iban a salvar. Para los gnósticos, como les decía, lo importante era el conocimiento, la materia era mala, el espíritu era bueno, y Jesús no fue el salvador, sino el revelador. Eso está en Pistisofía, en el Evangelio de Tomás, como algunos escritos. Hay otros gnósticos, pero estos son algunos.
¿Qué decían los gnósticos? Para liberarse de la carne había que humillarla. Algunos hombres son carnales, esos no tienen salvación. Otros espirituales, y hagan lo que hagan, están salvados porque saben todo. Y hay otros que son intermedios, que se les puede enseñar. Además hay un tema, ¿no? Algunos gnósticos, para humillar a la carne, hacían sacrificios, se azotaban, ayunaban, eran los monjes que se iban al desierto, que ayunaban. Pero otros gnósticos, para humillar la carne, pensaban que como ellos eran los que sabían y todo eso, podían cometer toda clase de excesos y estaba todo bien porque ellos eran los espirituales. Y contra esto es que se escriben las cartas de Judas y la segunda de Pedro. Ahora vamos a ver la carta de Judas. ¿Por qué el orden? Porque en realidad la carta de segunda de Pedro es la última que se escribe del Nuevo Testamento. Se escribe hacia el año 125. La carta de Judas es anterior, por eso yo la explico antes. La carta de Judas no fue admitida inmediatamente en el canon. Forma parte de los libros discutidos. Eusebio de Cesarea, que ya dijimos falleció en el 339, dice, de los libros discutidos y que sin embargo son conocidos de la gran mayoría, tenemos la carta llamada de Santiago, la de Judas y la segunda de Pedro, así como las que se dicen ser segunda y tercera de Juan, ya sean del evangelista, ya de otro del mismo nombre. O sea, ven que todas estas cartas se ponen en duda su autoría y por lo tanto su canonicidad, o sea, si entran o no en el canon. ¿Por qué finalmente entraron en el canon? Vamos a ver, y es muy interesante. Bueno, este autor de esta carta es un dirigente de la iglesia primitiva y para hablar con autoridad se presenta como Judas, hermano de Santiago. A ver, ¿quién es este Judas? Judas, o Judá, ustedes saben que Judá fue el hijo de Jacob, padre de todo el pueblo judío. Y Judas era un nombre muy común en el siglo I. Había mucho nacionalismo y lógicamente los padres le ponían a su hijo el nombre del patriarca. Este Judas, entonces, ¿quién es? Él se presenta como Judas, hermano de Santiago. Dos de los apóstoles se llamaban Judas, el Iscariote, que está descartado por supuesto, pero hay otro que Lucas lo menciona, 6:16, y es llamado hijo de Santiago, pero este dice ser hermano de Santiago. Entonces el autor se presenta como hermano de Santiago. Y en Marcos 6:3, cuando Jesús se presenta en Nazaret, los compatriotas dicen, pero este no es el carpintero, el hermano de Santiago, Judas y Simón. Este Judas, que es hermano de este Santiago, entonces se presenta como un miembro de la familia de Jesús. En realidad sabemos que es un caso de pseudonimia, por la fecha de la carta, por los temas que trata, y por la misma tradición de la iglesia, que no lo acepta como canónico. Pero bueno, este autor desconocido se presenta como un miembro de la familia de Jesús, no por humildad, no se presenta como hermano del Señor, sino como hermano de Santiago, que es el que habíamos mencionado, el supuesto autor de la carta de Santiago, ¿no? Fue aceptado tardíamente en el canon, y bueno, y ahí voy. Las autoridades no lo querían, ya leímos a Eusebio de Cesarea, pero ¿qué pasa? Las comunidades lo leían porque lo consideraban provechoso, entonces terminan aceptándolo en el canon. Por lo tanto, si bien muy pocas veces se lee en la liturgia y casi nadie sabe que exista, es interesante leerla porque también tiene algo que decirnos, ¿no? Esta
carta se presenta dirigida a todos los fieles, pero carece de saludos finales. Más bien hay una oración, una doxología final. Por lo tanto, más parece una circular. ¿Por qué escribe esta carta? ¿O por qué han aparecido falsos maestros? En el versículo 17, no tiene capítulos, es un solo capítulo con versículos. Da a entender que los apóstoles son personajes del pasado, entonces deducimos que debe haber sido escrita tardíamente, o sea, más cerca del fin del siglo, hacia el 100, 90, 100. Por lo tanto, no puede ser de ningún miembro de la iglesia primitiva y por lo tanto decimos que es un caso de pseudonimia. Y además porque el autor se presenta en griego correcto y utiliza la Biblia de los 70. Entonces, es un judío de la diáspora y no de Palestina. Bueno, entonces, como decía, el autor sería un cristiano de origen judío helenista de finales del siglo I. ¿Qué dice la carta? Condena a los falsos predicadores con testimonios tomados de la Sagrada Escritura y de algunos libros apócrifos judíos, como el libro de Enoc, la Asunción de Moisés. Acá vamos a leer el testimonio de San Jerónimo, que dice: Judas, el hermano de Santiago, dejó una breve carta que es una de las 7 católicas. Es rechazada por muchos porque en ella se apela al testimonio del libro de Enoc, que es apócrifo. Es un apócrifo judío, o sea, es uno de los libros judíos piadosos que no entraron al canon. Sin embargo, el uso y la antigüedad le han dado autoridad. El uso, las comunidades lo leían y se cuenta entre las Sagradas Escrituras. O sea, por ahí hay algunas personas sensacionalistas que por ahí dicen, que el Vaticano esconde escritos. Lo que hace que un libro sea canónico es el uso de las comunidades, no el Vaticano, no las autoridades. Las autoridades no querían ni que Santiago, ni que Judas, ni que Segundo de Pedro entren al canon, pero las comunidades la leían y por eso entraron al canon. Y acá vamos a la carta. Judas, servidor de Jesucristo y hermano de Santiago. Qué humildad la del autor, ¿no? Se presenta como Judas, hermano de Santiago, pero no quiere presentarse para tener autoridad como miembro de la familia de Jesús, pero no hermano de Jesucristo, servidor de Jesucristo. A los que fueron llamados a la fe, amados por Dios Padre y conservados en Cristo Jesús. Que abunde entre ustedes la misericordia, la paz y el amor. Qué lindo, ¿no? Amadísimos, tenía un gran deseo de escribirles acerca de nuestra común salvación. Pero me vi obligado a hacerlo para moverlos a luchar por la fe que Dios entregó una vez para siempre a sus santos. Él quería escribir, pero tuvo que escribir de otra manera por estas cuestiones que surgieron. Porque se han deslizado entre ustedes ciertos hombres a los que Dios de antemano reserva su condenación. Son impíos que hacen de la gracia de nuestro Dios un pretexto para su libertinaje y niegan a nuestro único dueño y Señor, Cristo Jesús. Y están adentro de la iglesia, ¿no? Y acá empieza a citar, en cada versículo es un episodio del Antiguo Testamento. Es impresionante. Yo los desafío a que ustedes busquen, por ejemplo, ya que ustedes han conocido todo una vez, quiero recordarles que el Señor salvó a su pueblo del país de Egipto. Esto es en el Éxodo. Y después dio muerte a los que de entre ellos fueron incrédulos. Esto es en el libro de los Números. También en el Éxodo hay un episodio en el cual se matan a los que, lo del becerro de oro. Pero también puede referirse, el libro de los Números, a los que no quisieron entrar a Israel, a Palestina, y que tuvieron que dejar sus huesos en el desierto.
Hizo lo mismo con los ángeles que no conservaron su domicilio. Aquí está citando el Génesis, la leyenda de los ángeles caídos, sino que abandonaron el lugar que les correspondía. Dios los encerró en cárceles eternas en el fondo de las tinieblas hasta que llegue el gran día del juicio. Esto está en el libro de Enoc. Lo mismo que Sodoma y Gomorra, es el Génesis, y las ciudades vecinas que también se prostituyeron, dejándose atraer por uniones contra la naturaleza, se ponen como ejemplo el padecer el castigo del fuego eterno. Y ahí va a las personas al presente. A pesar de todo esto, ahora estos hombres obran igualmente, en su delirio envilecen sus cuerpos, desprecian lo que viene del Señor, blasfeman contra los ángeles. Sin embargo, cuando el arcángel Miguel pleiteaba contra el diablo y disputaba el cuerpo de Moisés, no se atrevió a insultarlo, sino que dijo que el Señor te reprenda. Este está en otro apócrifo que es la muerte de Moisés. En cambio, estos hombres insultan y desprecian lo que no pueden entender y lo que conocen por instinto como los animales solamente les sirve para su corrupción. Desgraciados siguen los pasos de Caín, el Génesis, por el dinero se extravían como Balaam, Números, al fin perecerán como el revoltoso Coré. En Números también creo que está este episodio. Cuando ustedes celebran sus comidas fraternales, ellos lo echan todo a perder. Comen como sinvergüenzas sin otra preocupación que la de su propio estómago. O sea, es una manera mala de interpretar la Eucaristía, ¿no? Y acá vuelve a citar Enoc, el patriarca Enoc, el séptimo después de Adán, dijo de ellos estas palabras: el Señor viene con miles de ángeles, es del libro de Enoc, que es apócrifo. Mas ustedes, amadísimos, recuerden lo que anunciaron los apóstoles de Cristo Jesús, nuestro Señor. Este versículo es lo que nos dice que la composición es tardía, porque anunciaron, o sea, hace mucho. Ya estamos en momentos post-apostólicos, después del 80, 60, 80. Ellos les decían: al fin de los tiempos habrá hombres que se burlarán de las cosas sagradas y vivirán según sus deseos impuros. En cambio, ustedes, muy amados, construyan su vida sobre las bases de su santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Manténgase en el amor de Dios, esperando la misericordia de Cristo Jesús nuestro Señor, que los llevará a la vida eterna. Y acá viene una enseñanza maravillosa. A unos, a los que vacilan, traten de convencerlos. O sea, no los abandonen, no los abandonen. Traten de convencerlos. A otros, traten de salvarlos, arrancándolos del fuego y mostrarles misericordia con cautela, pero odiando incluso la túnica manchada por su carne. O sea, hay que mostrar misericordia y hay que tratar de convencer al hermano que está equivocado, pero hay que tener cuidado de no caer en sus equivocaciones. Y por último, lo que yo les decía, la despedida, que es una oración, una doxología, al único Dios que nos salva por medio de Cristo Jesús nuestro Señor, a Él gloria, honor, fuerza y poder, desde antes de todos los tiempos, ahora y por todos los siglos de los siglos. Amén. Bueno, y vamos a terminar con la segunda de Pedro. ¿Quién es el autor? Bueno, acá vamos a ver que como que no hay duda, ¿no? Simeón Pedro, así se presenta él en capítulo 1, versículo 1. Siervo y apóstol de Jesucristo, a la que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo les ha cabido en suerte una fe tan preciosa como la nuestra. Después más adelante dice: os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas ingeniosas, sino después de haber visto con nuestros propios ojos su majestad. Es Pedro. Vio, fue testigo ocular, porque recibió de Dios Padre honor y gloria, cuando la sublime gloria le dirigió esta voz: este es mi Hijo muy amado en quien me complazco. La transfiguración. Nosotros mismos escuchamos esta voz
venida del cielo, estando con él en el Monte Santo. Esta es ya, queridos, la segunda carta que os escribo. Esto ya es el versículo 2 o 3. En 3, capítulo 3. En ambas, o sea, ya es la segunda, o sea, dice ser testigo ocular, dice ser Simón Pedro, dice que es la segunda carta que les escribe. Con lo que los recuerdo, despierto en vosotros el recto criterio. Pero aquí hay un traspiés. Acuérdense de las predicciones de los santos profetas y del mandamiento de vuestros apóstoles, que es el mismo del Señor y Salvador. Aquí hay un traspié. Como que se olvida que él se está haciendo pasar por Pedro y habla de vuestros apóstoles. ¿No es él el apóstol? Bueno, según leemos en el inicio de la carta, bueno, el autor se presenta como Pedro, fue testigo de la majestad de Jesucristo, es la segunda carta que les escribe, entonces sería Pedro. Pero se contradice cuando habla de los apóstoles en tercera persona, como parte de una generación ya pasada. ¿Qué dicen los padres de la iglesia? El primero que la cita, por lo menos que nos ha llegado, es Orígenes, pero no la reconoce. Pedro, sobre quien se edifica la iglesia de Cristo, dejó una sola carta, reconocida por todos, quizá también una segunda, porque se la pone en duda. Esto nos dice, según Eusebio de Cesarea, Orígenes. Pero el mismo Eusebio de Cesarea dice, de Pedro está admitida una sola carta, la llamada primera de Pedro. Los mismos presbíteros antiguos la utilizaron como algo indiscutible en sus propios escritos. En cambio, de la llamada segunda carta, la tradición nos dice que no es canónica. O sea, nunca la aceptaron como auténtica de Pedro. Pero, vieron que les decía lo de las comunidades. Como a muchos les parece que es provechosa, se la ha tomado en consideración con las otras escrituras. O sea, entra al canon porque a muchos les parece que es provechosa. Hoy nadie duda que la carta es seudónima. La escribió un cristiano de tercera o cuarta generación bajo el nombre de Pedro. Es enviada a los fieles para advertirles sobre los falsos predicadores. Se trata de gente libertina que niega la segunda venida de Cristo, o sea que estamos hablando del gnosticismo, los inicios del gnosticismo. Gnosticismo toma fuerza en el siglo IV, pero ya está presente en el siglo II. En el capítulo 2 reproduce casi exactamente la carta de Judas, pero le quita las referencias a las escrituras apócrifas, por lo que se puede suponer que es una segunda versión mejorada de la carta de Judas. Acá tenemos algunos textos, digamos el capítulo 2. Pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿me acuerdan? El relato del Génesis, sino que precipitándolos en los abismos tenebrosos del Tártaro, los entregó para ser custodiados hasta el juicio, igual que en Judas. Si no perdonó al antiguo mundo, aunque preservó a Noé, heraldo de la justicia, y a otros 7 cuando hizo venir el diluvio sobre un mundo de impíos, si condenó la destrucción de ciudades de Sodoma y Gomorra, está en Judas, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas como ejemplo para los que en el futuro vivirían impíamente. Bueno, ¿dónde se escribe? Se escribe en Egipto, hacia el año 125, porque los primeros manuscritos se encuentran en Egipto y narra episodios de esa época. Se considera el último escrito de la Biblia. El autor es una persona instruida de cultura griega que ha leído el Antiguo Testamento y que conoce varios libros del Nuevo, como Mateos, Primera de Pedro, Judas y la de Pablo, todas las cartas de Pablo. Usa el seudónimo de Pedro para dar autoridad a su mensaje, porque Egipto, según la tradición, fue evangelizado por Marcos,
Y Marcos fue discípulo de Pedro. Entonces Pedro es una figura muy importante en Egipto. Y no sería una carta, sino un testamento o discurso de despedida. Él dice que está próximo a morir y les deja todos estos consejos. Hay un par de enseñanzas muy importantes en esta carta. Expone que la escritura sola no basta, sino que hace falta la tradición, la enseñanza de los apóstoles. Y por primera vez se pone un escrito del Nuevo Testamento al mismo nivel que los del Antiguo Testamento. Miren, pero ante todo tengan presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. O sea, no necesitamos instrucción para leer las Escrituras. Y el otro texto, como les escribió nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que le fue concedida. En todas sus cartas trata estos temas, si bien en ellas hay cosas difíciles de entender que los inexpertos y vacilantes deforman, como lo hacen con el resto de las escrituras. O sea, las cartas de Pablo ya en el año 125 se consideran inspiradas como el Antiguo Testamento para su perdición. Bueno, conclusión, ¿para qué hay que leer estas cartas? Al leerlas atentamente descubrimos enseñanzas que iluminan nuestra vida espiritual. Nos enseñan la humildad de ponernos en segundo lugar y priorizar el mensaje. Por eso la pseudonimia. No importa quién soy yo, lo importante es el mensaje. Y el nombre que elijo para, como seudónimo, dice también de la teología, ¿no? Nos enseñan a cuidarnos de doctrinas desviadas. Nos previenen de utilizar el nombre de Jesucristo para justificar nuestras propias teorías. Nos dicen de tener caridad aún con los herejes y corruptos, con la precaución de no dejarnos contaminar por sus errores. Nos enseña que la escritura, sin la guía de la iglesia, puede ser mal interpretada y corrompida. Y están en el canon, no porque lo quisieran las autoridades de la iglesia, sino porque las comunidades que las leían, por inspiración del Espíritu Santo. O sea, por algo será que están en el canon. Vamos a dejar de compartir. Y espero que esto, aunque muy rápido y muy abuelo de pájaro, los incite a leer estas cartas muchas veces olvidadas, muchas veces ocultas, pero no nos tenemos que olvidar, porque como dice nuestro querido padre Juan Manuel González, la escritura es sinfónica, o sea, la palabra de Dios es sinfónica. Tiene tantos matices que nuestro cerebro muchas veces solamente puede ver uno por vez. Entonces es bueno que a veces nos enfoquemos en el Evangelio, a veces nos enfoquemos en el Antiguo Testamento, en algún libro específico, a veces nos enfoquemos en estas cartas que también tienen mucho, mucho que decir. Y que nos guíe también, nos anime a estudiar el Antiguo Testamento, que es la base del Nuevo. Bueno, muchísimas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.